Hello, hello, mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Tú a Tú con Adriana Delgado. Seguimos en el mes de abril, es un mes importante para mí y he querido dedicárselo en su totalidad a pues crear conciencia sobre el autismo. Hoy vamos a estar hablando sobre el rol fundamental que juega la alimentación y la nutrición en el autismo. Y para esto me acompaña la nutricionista venezolana Mercedes Benadivas. Ella es especialista en problemas del neurodesarrollo, problemas crónicos del tracto intestinal y problemas autoinmunes. Así que un placer que estés con nosotros, Mercedes. Gracias. Gracias, Adri, por la invitación. Muy feliz, súper honrada de poder seguir divulgando información importante. Así que mil gracias. No, claro que sí, así estamos todos. Cuéntanos por qué la alimentación es tan importante en los niños que están dentro del espectro. Bueno, fíjate, realmente no es solamente en los niñitos que se encuentran dentro del espectro, inclusive es una pieza importante en la intervención de cualquier condición crónica de salud. Y yo siempre he dicho que los niñitos que se encuentran dentro del espectro han sido luz para la ciencia, porque gracias a esta condición estamos dándole la importancia a la nutrición que se merece y la hemos migrado a otras condiciones de salud. Pero básicamente los niños que se encuentran dentro del espectro, la nutrición es una pieza importante porque los niños que se encuentran dentro del espectro tienen problemas en la desintoxicación, tienen problemas gastrointestinales, tienen problemas de conducta, de comportamiento, de sueño, pero además tienen problemas nutricionales y problemas de alimentación. Entonces aquí uno no sabe quién fue primero, si el huevo o la gallina, si los problemas nutricionales los llevan a ellos a tener los problemas de alimentación o los problemas de alimentación los llevan a ellos a tener problemas de nutricionales. Entonces definitivamente sí, la nutrición juega una pieza importante porque además esa deficiencia de nutrientes muy característica en los niños que se encuentran dentro del espectro afecta a muchas áreas. Afecta el área desde la parte muscular, afecta el habla, afecta la comunicación, afecta el lenguaje, afecta la sociabilización, afecta la desintoxicación. Entonces definitivamente nutrirlos y limpiarles su dieta es realmente darles como en la parte más importante de su tratamiento o en su intervención. Claro. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunas de esos dificultades que pueden enfrentar los padres cuando quieren tratar de cambiar su alimentación? Fíjate, los niños dentro del espectro, un poco, aquí es cuando yo te digo, no sabemos quién fue primero, si el huevo o la Sí, el gallina. huevo. Exactamente. Los niños dentro del espectro son muy rígidos en sus pensamientos, en sus opciones, en sus gustos. Entonces, esa rigidez no deja de ser importante también para el área de la nutrición. Y son muy Claro. rígidos en las cosas que comen. Entonces, ellos literalmente seleccionan 3, 4, 5 cosas y es como difícil moverlos de allí. Y usualmente esas 3, 4, 5 cosas que ellos eligen comer son 3 o 4 o 5 cosas que le causan a ellos mucha satisfacción y placer. Y esa es la razón por la cual crean esta pequeña, por decirlo así, adicción con estos alimentos que los mantiene alejados de poder probar otros. Entonces, claro, cuando tú le dices a la mamá, hay que cambiar la dieta, es como que, ¿cómo se la cambio? Claro. Solamente come 3 o 4 cosas, 5 cosas. Y entonces, usualmente te puedo decir que la mayoría de esas cosas que ellos consumen causan mucha adicción. Entonces, claro, la mamá dice, bueno, pero es que si no come eso, no va a comer nada. Ujú. ¿Cómo se lo cambio? ¿Cómo le quito el pan? ¿Cómo le quito el queso? ¿Cómo le quito la leche? Por decirte algo, porque son de las cosas que ellos más se atan. Y es parte de esa misma poca neuroplasticidad, esa poca flexibilidad que ellos tienen a aceptar cosas nuevas. Y muchas veces el aceptar no es simplemente comérselo, es que inclusive no aceptan que esté en el plato, o que esté cerca, Mm, o que esté en la claro. mesa de la comida. Hay muchos que son tan sensoriales, porque eso es algo bien característico de ellos, la parte sensorial, que no soportan ni siquiera que el de al lado lo mastique, o el olor. Entonces, claro, todo ese pocotón de cosas alrededor de la alimentación lleva a la madre a, muchas veces, preferir seguir dándole eso, sabiendo que muchas de esas cosas no son las más nutritivas, porque siente que realmente no lo va a alcanzar, o sea, no va a alcanzar el cambio de alimentación. Sin embargo, te puedo decir por experiencia profesional, cuando estas madres y estos niños realmente logran ese cambio y saltan como el fence, Ujú. definitivamente ven mejoras. Entonces, claro, hay una transición. Y siempre le digo lo mismo a los padres. Cuando comienzas con niños chiquitos, wow, es mucho más fácil, es mucho más fácil manejarles su mundo que cuando comienzas con niños más grandes. ¿A qué edad dirías tú que se debe comenzar a implementar esta alimentación? Mira, Adriana, yo te digo algo y siempre se lo digo a los papás. Apenas empieces a ver la primera bandera roja. O sea, no hay que esperar.
La primera bandera roja no me está hablando lo que tendría que hablar. Siento que no tiene contacto visual. Lo llamo, no responde. Tiene muchos problemas de alimentación. Y te voy a decir algo, los problemas de alimentación empiezan desde mucho tiempo para atrás. Cuando yo voy atrás en la historia, tú, tú te das cuenta que ellos han cambiado la fórmula láctea 1000 veces. Porque es que Ujú. nunca le cayó bien, es que le dio vómito, es que tuvo reflujo, es que le dio diarrea, es que le dio salpullido. Luego te das cuenta que tuvieron reflujo gastroesofágico también. Entonces, tenían constipación o tenían heces muy suaves. O sea, cuando tú te vas para atrás en la historia, tú te das cuenta que esos problemas vienen de antes. Entonces, siempre le digo lo mismo a los papás. Apenas veas la primera bandera roja que te hace pensar de que la cosa en el desarrollo no está yendo por el camino que tiene que ir, ese es el momento para cambiar la alimentación. Yo he tenido nenés desde 6 meses que la mamá, Wow. porque ya tuvo un niño anterior y ve a este de los 6 y dice, este no estaba respondiéndome como me respondía fulanito. Y a esa edad empiezan, y literalmente siempre lo digo con muchísima responsabilidad, cuando tú comienzas a esa edad, tú puedes revertir esa nube negra. Pasa que hay que trabajarlo y hay que Claro. realmente abocarse a esto que estoy viendo no me gusta. Entonces muchas veces, ¿qué pasa? El padre llega al pediatra. No, son cosas tuyas. Bueno, pero es que ustedes hablan en español y el colegio le habla en inglés, o la televisión está en inglés, o el hermanito le habla en inglés. Entonces, por eso es que tiene retraso en el lenguaje. Lo que pasa es que estás obsesionada. O sea, son ese tipo de cosas que te distraen y al final te Ujú. alejas. Siempre le digo lo mismo. Y mi papá tiene 89 años y mi papá siempre dice que el médico del niño es la mamá. Literal. Literal. O sea, si a ti te parece que eso es raro, punto. Hasta que se demuestre lo contrario. Sí. Entonces, ese es el momento. Entonces, te digo, yo he tenido en la práctica niñitos desde los 6 meses, que la mamá ya empezó a ver que, mira, yo le doy el pecho y no me mira. Algo que ocurre al mes y medio de nacido. Claro. Entonces, eso ya es una bandera roja. ¿Y qué alimentos, Mercedes, se deben quitar totalmente de la dieta de un niño con autismo y cuáles se deben fomentar? ¿Cuáles son esos alimentos que son buenos? Fíjate, voy a empezar por los de quitar. Ajá, Todo me lo que sean perfecto. procesados y azúcares, y siempre digo lo mismo, no es solamente para los niños que se encuentran dentro del espectro. Realmente eso no es bueno para nadie. Para O nada. sea, cuando hablamos de diabetes, cuando hablamos de problemas autoinmunes, cuando hablamos de Hashimoto, cuando hablamos de IBS, que es Inflammatory Bowel Disease, constipación, colitis ulcerativa, todo eso habla de lo mismo. Niñitos que se enferman mucho, Ujú. el asma, eczema. O sea, a la final tienen una base nutricional. Entonces, de los que no debemos comer, los que no deben comer ellos tampoco son los que deberíamos comer nosotros. Azúcares, procesados, colorantes, estos snacks cargados de carbohidratos. Son alimentos que definitivamente hay que quitar. Eso es como de lo más general a lo más específico, ¿no? Y Ok. cuando vamos a lo más específico, los niños que se encuentran dentro del espectro, genéticamente hablando, ellos reaccionan al gluten y la caseína. Entonces, sí sería bueno, y siempre se lo digo a los padres, hacer la prueba. Si te sientes como demasiado tensa y piensas que eso no va a ocurrir, por lo menos hacer la prueba. Porque los cambios que los niñitos tienen cuando eliminas los alimentos fuentes de gluten y cuando eliminas los alimentos fuentes de caseína son increíbles. O sea, niñitos En que serio. no miraban comienzan a mirar, niñitos que no imitaban comienzan a imitar. Entonces, realmente vale. ¿Por qué? Porque ellos genéticamente hablando reaccionan ante estos alimentos, aunque el examen de sensibilidades alimentarias o el examen de alergias alimentarias salga negativo. Ok. Entonces, muchos padres se sienten como tranquilos cuando hacen los exámenes de sangre de IgG o IgE, que es alergia o sensibilidad, y sale negativo. Ah, no, pero es Claro, que el ellos examen dirán es salió negativo. negativo porque tengo que cambiarles todo esto. Exactamente, exactamente. Pero es que no es ese el examen más preciso. Realmente ellos, genéticamente hablando, reaccionan ante estos alimentos, aunque el examen salga negativo. Siempre Increíble. invito a hacer la prueba. ¿Sabes qué? Vamos a hacer la prueba. Haz la prueba 3 Claro. semanas. Haz la prueba Ahora, 3 semanas. es que, y es difícil quitarle la leche. Uno se acostumbró desde chiquito a que le dan leche porque eso tiene calcio para los huesos y leche para todo. Y harinas, por Y es muy ejemplo, uno cultural. comía arepas todos los días. Yo comía una arepa todos los días. Yo también. Bueno, no tanto arepa, pero sí harinas. Claro, y Sí, 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 leche. sí. Es muy cultural. Es muy cultural. El tema de la leche es muy cultural. Es muy típico que la mamá o la abuela te diga, no comió, bueno, pero por lo menos tomó la leche.
O bueno, por lo menos se tomó el tetero. Y muchas veces, y es lo que veo en los padres, esa es la razón del por qué no avanzan. Entonces es un Que no le han poquito quitado ese... esa piecita. Y de hecho te digo una cosa, yo siempre digo que esta área nueva de la nutrición que nos ha dado luz, el autismo, hay que desaprender para aprender. O sea, tienes que estar dispuesta y abierta a desaprender para aprender. Porque sí, o sea, el hecho de que haya tanto, el número de autismo es tan alto. O sea, eso es para sentarse y vamos a reflexionar qué es lo que estamos haciendo. Porque hay algo que estamos Por haciendo mal. supuesto. Hay algo que estamos haciendo mal. Entonces, vale la pena intentarlo, el sacrificio y probarlo. ¿Y qué cosas sí deben comer y cómo pueden sustituir esa leche, por ejemplo? Fíjate, siempre le digo lo mismo a los papás. Esto es rescatar las raíces. O sea, las raíces de hace mucho tiempo, ¿no? O sea, rescatar las raíces de consumir una alimentación mucho más fresca, consumir alimentos no procesados, por supuesto, en este momento de la vida tendrían que ser orgánicos porque hay muchísimo, estamos en demasiado contacto y exposición a pesticidas, que entonces ya sabemos que los niños dentro del espectro también tienen problemas de la desintoxicación. Entonces esta sobrecarga de pesticidas que llega a través de los vegetales, de las frutas, de las carnes, también altera ese proceso de limpieza de su cuerpo y muchas de las cosas que tenemos detrás del autismo es un tema de metales pesados. Mm. Entonces, claro, por eso el tema de si vamos a elegir alimentos lo más orgánico posible y que permita el presupuesto, porque a veces también es verdad que no encontramos todo absolutamente orgánico, pero sí disminuir la cantidad de procesados. Entonces, de las cosas buenas que necesitamos incluir, necesitamos todo lo que salga de la tierra, Adri, todo lo que salga de la tierra. Tubérculos, frutas, vegetales, grasas de buena calidad. Hemos satanizado todos estos años y las grasas por ser Ujú. las malas, cuando los niñitos, todos los niños, no solamente autismo, necesitan grasas para el cerebro. Entonces, rescatar eso, o sea, traerse las grasas buenas de vuelta, todas las proteínas. Yo cuando, por ejemplo, reviso y hago la encuesta de frecuencia de consumo de alimentos de los niñitos en las familias y hago el recordatorio de 24 horas, que son dos herramientas que utilizamos las nutricionistas, tú te das cuenta de la carencia de proteínas que existe. El desayuno es que me levanté rápido, no me dio tiempo, ¡pum! Cereal con leche. Ujú. No me dio tiempo una avena con fruta. No me dio tiempo un yogur con granola. O sea, tú te das cuenta la deficiencia que hay y la ausencia que hay de proteínas en el plato desde la mañana. Y yo creo que Entonces, inclusive también en los adultos. sí, 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 sí. Total, total, porque la misma rapidez que tengo para hacer el desayuno a mi hijo es la misma rapidez que tengo para no hacerme el mío. Exacto. Es la misma, estoy corriendo para los dos, estoy sobreviviendo. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, traernos esos alimentos de vuelta, son demasiado importantes. Y en el caso de los lácteos, fíjate, cuando me preguntas cómo sustituimos la leche, realmente los niñitos después del año, año y medio, no necesitan leche. Vamos a empezar por ahí. Es muy cultural el tema del tetero a dormir. Es muy cultural. Sí. Entonces, realmente ya ha pasado el año, porque hasta el año sí necesitamos la grasa de los lácteos para el cerebrito de los nenés, año, año y medio, ya es momento de empezar a reemplazar ese tetero por comida. Porque ¿qué pasa también? Muchas veces el niño está listo para seguir adelante, para, ¿sabes?, seguir el recorrido de la alimentación, etcétera. Pero muchas veces por comodidad de nosotros los papás, nos es mucho más cómodo dejarles el tetero. Entonces comienza siendo, bueno, una noche más. 2 noches más. Bueno, esta semana porque mi mamá vino de viaje. Bueno, la semana que viene porque estamos nosotros yéndonos para, no sé, vamos a salir de la casa. O sea, cuando tú te vienes a dar cuenta, te montas en un niñito de casi 3 años que todavía usa tetero para dormir. ¿Con qué se la reemplazo? Con comida. Claro. Con comida. Cuando tú empiezas a revisar la alimentación de estos niñitos grandes que tienen tetero, tú te das cuenta que hay huecos. ¿Cómo sustituyo la leche? Bueno, primero vamos a meter comida, porque no hay. Y obviamente es muy cómodo entregar un tetero de 8 onzas, porque es increíble. O sea, psicológicamente es como una tranquilidad para mamá. Por lo menos se tomó el tetero. Exacto, comió. Comió algo. No, no comió. Descomió. Descomió. Entonces, definitivamente, sustituir los lácteos por comida. Eso es lo más importante. Porque a estos nenes lo que les hace falta es la comida adecuada, la comida fresca. Cuando yo te digo, yo reviso
una de las cosas que más me gusta de la práctica es revisar el recordatorio de 24 horas, que es recordarme durante los 3 días antes de la consulta que comieron desde el desayuno hasta la cena. Y ahí ves todo. Eso es como una lupa. Ok. Ahí ves todo. Y ahí te das cuenta de si no hay consumo de proteínas en el desayuno, si hay mucho consumo de procesados en las meriendas, si no hay inclusión de grasas buenas. Todo eso lo ves allí. Claro. Todo eso lo ves. Debe ser difícil porque yo me acuerdo cuando era chiquita y a mí me ponían vegetales y yo los escondía debajo del arroz. O sea, no comía para nada vegetales. O sea, yo pienso hoy en día cómo era mi alimentación y no era la mejor, para nada. Entonces, ¿cómo pueden hacer los padres para empezar con este tipo de alimentación? A introducir esos alimentos. Fíjate, yo creo que hoy en día, a diferencia de cuando de repente estábamos más pequeñas, el acceso a recetas y a ideas Así, es total. mucho más abierto que antes. Antes yo me acuerdo, cuando yo trabajaba en Venezuela como nutricionista, y yo quería darle recetas a los papás, yo me tenía que parar en una librería Ay, Dios mío. y comprarme un recetario y ahí elegir. Y llegabas a la casa y a lo mejor el 50% del recetario no lo podías usar. Tienes que Exacto. ir otro día, comprar otro. Antes era así, hoy en día no es así. Hoy en día lo que necesita la mamá o el padre es la instrucción. Y una vez que tengas la instrucción, porque siempre digo a los papás, la solución no es darte las recetas, la solución es que sepas qué recetas buscar. Porque si tú sabes qué recetas buscar, esa es la misma fórmula que aplica la mamá que está en la China como la mamá que está en Bolivia. O sea, es la misma, la fuente es la misma. O sea, si tú sabes realmente qué tienes que buscar, si tú sabes realmente cuáles son los alimentos que tienes que encontrar, entonces, claro, tú puedes armar tus propias recetas. Y muchas veces ni siquiera te tienes que salir de las costumbres o de la tradición que siempre has tenido. Es como darle la vuelta. Entonces, hoy en día la exposición a recetas y a ideas es mucho más abierta. Tenemos recursos gratis. Pero claro, si la mamá no sabe qué buscar, eso es así como un mundo infinito. Que bueno, yo sé que Instagram, pero ¿cuál busco? Entonces, por eso esa es una de las cosas que yo hago en la consulta, que es empoderar a la mamá. Es mostrarle cuáles son las cosas que vas a buscar. Yo no siempre tengo recetas exclusivas ni de buffet, porque trabajo igual que todas las mamás. Claro. Pero cuando ya sabes qué usar y haces tu mercado en base a eso, entonces, claro, ya tú sabes qué tener en tu nevera y sabes qué buscar y con eso construyes un menú. Y vas poco a poco. Y la otra cosa muy importante, el cambio no puede ser solamente hacia el niño. El cambio tiene que ser toda la casa. Claro. Si no, es insostenible. Insostenible. ¿Te imaginas una mamá que tenga que hacer 3 menús? No, cállate. No, no, no. Si No, me no, cuesta hacer no. uno ya. Exactamente. Cuesta hacer uno, imagínate tú hacer. Entonces, claro, el cambio tiene que ser para la casa. Entonces, de repente, las modificaciones son los acompañantes, que es más fácil. Ese tipo de cosas. Y en el tema de los vegetales también podemos encontrar preparaciones que podemos esconder. Y también una de las cosas que yo les enseño a los padres es desde dónde esconder, ¿no? Yo puse una publicación en Instagram, creo que fue como en diciembre, que les decía que la cantidad y el tamaño importa. A veces como queremos que se coma todo el brócoli que no se ha comido en los últimos 4 años, Ujú. lanzamos el brócoli completo con todo el jardín. Ay, ves que no se lo comió. No, claro, eso no se lo va a comer, Ujú. por supuesto. O sea, tienes que empezar desde cantidades muy mínimas. Por eso digo que el tamaño importa y la cantidad Claro. también. Entonces empiezas desde cosas muy mínimas y ahí empiezas poco a poco. Podemos empezar a utilizar, yo uso mucho las panquecas. A mí me encanta el tema de las panquecas, los waffles, todo eso me ayuda a meter vegetales, las albóndigas, los nuggets. Entonces ahí vamos poco a poco enseñando a la mamá cómo vas a incluir los nuggets, los vegetales, qué tipo, el sabor, la sazón también es muy importante. A veces nos olvidamos que los niños tienen derecho a comer rico, con sabor. Claro. Entonces todo eso ayuda. ¿Y qué harinas usas? Bueno, como te estamos hablando de que no deberían consumir gluten, entonces Ujú. utilizamos harinas sin gluten que en verdad tenemos hoy Miles. para regalar, o sea, para probar y volver a probar. Entonces, harinas de yuca, harinas de batata o almidones, tenemos de plátano, garbanzo, de coco, de almendra, amaranto, todas esas las Uy, podríamos utilizar. O sea, tenemos bastante. Y hoy en día, como te digo, la cocina yo siento que también se ha transformado, ¿no? Ha evolucionado. Y hoy en día, o sea, yo he visto gente que hace panes de harina de yuca. Entonces,
creo que la información está, lo que pasa que si la mamá no tiene realmente las herramientas y para dónde tiene que agarrar, el mundo es así como abrumador. Como Sí. que por dónde empiezo, por la harina, por la leche, por los vegetales. Pero definitivamente hoy en día es mucho más fácil. Yo soy celíaca, así que no puedo comer Wow, gluten. ok, Y cuando a mí me lo diagnosticaron hace como 13 años, wow. se me era bien difícil Sí, porque sí, en sí, ese sí. momento no había eso gluten free. No, Eso no existía. hoy hay de todo, incluso hasta en restaurantes. O sea, tienen un Sí, menús especiales para y te lo dicen. Entonces, de verdad que es mucho más fácil. sí, sí, sí. Hoy en día a donde vayas, desde el aeropuerto hasta el restaurante, en todas partes hay opciones. Sí, sí, sí. Hoy en día es mucho más fácil. Yo te digo, cuando yo empecé, buscar, y bueno, vamos a hacer una panqueca harina de yuca. Ya va, primero déjame probarla en la casa a ver si esto le va a servir a la mamá, porque no le puedes lanzar esa receta así y que la cosa quede como una chola. Claro. Entonces, pero hoy en día hay, o sea, hay hasta gente emprendedora que hace tortas sin gluten para cumpleaños, que tú dices, se ve mejor que la con gluten. A veces saben mejor y todo. Sí, 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 te creo, te creo. Entonces, sí, yo siento que eso ha evolucionado mucho. Por eso te digo que siempre seguiré diciendo lo mismo. El autismo ha sido luz para la ciencia. Claro que El sí. autismo ha sido luz. Mira, y una pregunta, ¿cómo afecta la parte física? O sea, ¿qué daños puede traer el gluten en estos pequeños? Fíjate, hay varios, ¿no? Desde el problema de conducta, ¿Ok? o sea, alimentos que tienden a tener mucho más irritabilidad, agresividad, ansiedad, hiperactividad. Luego tenemos los problemas gastrointestinales, bien sea constipación o diarrea o las dos, ellos pueden alternar, distensión abdominal, mala absorción de nutrientes, y el gluten sobre todo interfiere en ese proceso de desintoxicación en los niñitos dentro del espectro. Y, muy importante, los problemas de sueño, porque esto es algo bien característico de los niños dentro del espectro. De 50-80% de los niñitos dentro del espectro tienen problemas de sueño. Sí, Entonces, el gluten también afecta la manera en cómo duermen y en su higiene. sí, importantísimo. Y Sí, ahora, ¿tú recomiendas algún tipo de vitaminas o suplementos para estos niños? fíjate, a mí, yo soy muy picky, yo sí soy picky con el tema de los suplementos, porque no es como que, bueno, no come bien, entonces me lanzo ahí en cualquier supermercado y compro todos los vitaminas y minerales que sé que no se está comiendo. No, no funciona así, ¿ok? Hay suplementos básicos con los que a mí me gusta empezar, por ejemplo, el magnesio. Ellos tienen deficiencias de magnesio, eso se sabe, eso no se va a hacer el examen. O sea, los Y el niñitos magnesio ayuda a dormir, ¿no? ayuda a dormir, ayuda a relajarse, ayuda con las evacuaciones cuando tienen constipación, pero además ayuda a regular el azúcar en sangre, que muchas veces en ellos también está alterada, y por eso los episodios de irritabilidad, por eso los episodios de hiperactividad, por eso les cuesta concentrarse, por eso los lloriqueos sin razón. Entonces el magnesio me ayuda. Entonces el magnesio, por ejemplo, es uno de los que empiezo sí o sí, porque es súper importante para ellos. Luego, después del magnesio, tenemos el complejo B, también es otro de los que ellos necesitan. El zinc también ayuda muchísimo al tema de la neuroplasticidad, a los niñitos que son más piquis o más quisquillosos para comer. El zinc también es súper importante, me ayuda a esa apertura y que ellos comiencen a aceptar otros alimentos u otras presentaciones, texturas, etcétera. Luego tenemos los aceites, las grasas, los omegas. Ok. Entonces, para mí, esos son los básicos. ¿Qué pasa? En la consulta, de ahí decidimos qué exámenes podemos hacer y en base a los exámenes que hagamos, obtenemos los resultados. Y en base a los resultados, entonces ahí sí perfilamos un poco más cuáles son los próximos suplementos que vayamos a necesitar. Como te digo, ellos tienden a tener problemas gastrointestinales. Entonces, a través de los exámenes podemos entonces identificar si hay sobrecrecimiento bacteriano, si hay sobrecrecimiento de cándida. Y entonces, claro, en base a eso colocamos los suplementos que vayamos a necesitar. Entonces, eso es como que Maravilloso. paso dos. Ok. O sea, yo siento que el llamado a que la mamá no ignore lo que está viendo, a que no lo ignore. Muchas veces, yo he tenido mamás que llegan a la consulta con un eje 5 o 6 años y te dicen, yo estoy viendo esto desde los 18 meses. Es así. Entonces, que no ignoren esa parte, que busquen y que a pesar de que el médico pues no te da como esa información completa acerca de la nutrición,
La nutrición es la pieza más importante en los niñitos que se encuentran dentro del espectro. O sea, yo tengo niñitos aquí en Estados Unidos y tengo niñitos en Latinoamérica donde no tienen el mismo acceso a suplementos que nosotros aquí en Estados Unidos tenemos y lo único que tienen es la dieta. Y los cambios que observas en esos nenes son increíbles. Son increíbles. O sea, desde Venezuela, que ya sabes cómo está, Ujú. hasta cualquier otro país de Latinoamérica. Y los cambios que los padres observan en los síntomas de sus hijos con la alimentación es increíble. O sea, realmente, que no ignoren esa parte y que no la dejen de incluir. Muy bien las terapias, muy bien las otras terapias alternativas, pero si la nutrición no está como base, el resto de las terapias o el resto de las torres se destruyen. O sea, la nutrición es la base, súper importante. Ay, muchísimas gracias, Mercedes. No, Me gracias a ti, encantó Adriana. hablar contigo. Igual, mi amor, mil gracias por esta oportunidad de repartir la voz. Bueno, y a ustedes, amigos, les voy a dejar toda la información de ella abajo en la caja de descripción. Además, les voy a compartir la información de su podcast, porque de verdad, si quieren escuchar más de ella, tiene consejos, tips, herramientas que pueden ser de mucha ayuda si están sobre todo pasando por problemas con la alimentación de sus hijos. El jueves que viene vamos a estar hablando sobre la medicación en el autismo, un tema muy importante porque sabemos que existen muchas familias, muchos padres que pues les da temor que sus hijos sean medicados porque piensen que van a estar todo el tiempo sedados. Así que de este tema vamos a hablar el jueves que viene. Si les gustó este contenido, pues denle like, activen la campanita de notificaciones, compartan el contenido y si no lo han hecho, suscríbanse a mi canal de YouTube. Nos vemos el próximo jueves en otro episodio de Tú a Tú con Adriana Delgado. Chao.